bienes. Y hoy compartiremos la segunda parte del primer tema, ponga a Dios primero. Tú nos creaste con un propósito. Como de costumbre, nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, y también está con nosotros Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl, bienvenido. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Este tema es bastante neurálgico, Oscar, ya que son muchas las personas cristianas y no cristianas que frente al tema del dar o de ofrendar en las iglesias están muy prevenidos y tienen razones. ¿Por qué? Por el mal manejo de muchos líderes que han hecho de las finanzas de las iglesias. Dice Proverbios 3:9 en la Nueva Versión Internacional: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Muchos cristianos frente a sus bienes o frente a lo que se ganan dejan a Dios de último o solo le dan lo que les sobra. Desde luego, esta no es una acción de alguien que quiere honrar realmente a Dios con sus bienes o con sus ingresos. Así que vamos a honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Si usted quiere hacerlo, debe colocar a Dios en primer lugar. Y para poner a Dios primero en nuestras finanzas y para demostrarlo, debemos darle nuestras ofrendas con amor. Por eso con el acróstico de la palabra amor estamos desarrollando los principios de una ofrenda amorosa que pone a Dios en el primer lugar. Por la letra A, aparte su ofrenda. ¿Qué nos dice este principio? Que yo debo planear o presupuestar lo que voy a dar para la obra del Señor. Así que, estimado oyente, incluya su ofrenda en su presupuesto mensual. Buenos días, Pastor Ángelo. En el programa anterior usted nos estaba explicando 3 aspectos del dar relacionado con la segunda letra del acróstico de la palabra amor, la letra M. Manifieste alegría, según 2 Corintios 9:7, que dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Recordemos los primeros 2 aspectos vistos anteriormente y luego veremos el tercero pues lo quedó pendiente tratar en el programa anterior. Bueno, vimos uno de los aspectos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Vimos en el programa anterior los 3 aspectos que trata este versículo. Habla Pablo que hay que dar según la decisión del corazón. Y esto lo que quiere decir es que nada externo debe motivarme a dar la ofrenda. La ofrenda que agrada y que honra a Dios es aquella que sale de un corazón que lo ama a Él. Y notemos que Pablo está combinando aquí la razón con la emoción, porque habla de decisión, ¿sí? Cada uno debe de dar según la decisión e incluye el corazón. Entonces hay una decisión y está el corazón, o sea, está la razón y está la emoción. Esto quiere decir que debe haber un sano equilibrio entre el sentimiento que nos produce darle a Dios y la realidad económica en que cada uno estamos viviendo. El segundo aspecto que trata aquí el apóstol Pablo, segundo principio, es que si vamos a dar, no demos de mala gana. No sé, yo preguntaba a alguno de ustedes, de pronto oyentes que son padres, ¿un hijo de pronto les ha hecho un oficio de mala gana? Vea, eso es de lo de más incómodo que uno puede experimentar como padre. Uno dice, o por lo menos piensa, ojalá que ni haga nada, mejor no haga el oficio, no haga el favor, porque uno no quiere que se le haga algo de mala gana. Pues tal cual es la ofrenda que se da de mala gana a Dios. Estimado oyente, si usted tiene luchas y cuando usted da, lo hace de mala gana, yo le diría que mejor deje de dar, absténgase de dar. Obviamente, lo ideal es que más bien se arrepienta y que usted reconozca que el Señor, cuando le ha dado a usted, no le ha dado de mala gana. Todo lo que el Señor le ha dado, se lo ha dado de una buena manera. Y el tercer aspecto, el tercer principio es: no dé por obligación. Hace unos años estaba en mi grado de teología y yo a la verdad pues no esperaba que en un grado de teología se tomaran ofrendas, pero en este grado se tomó ofrenda y de ahí en adelante pues trato de llevar ofrenda a los grados.
Y una compañera que se estaba graduando conmigo, pues se sintió muy mal porque ella no había llevado ofrenda y quería que yo le prestara algo, dinero para dar la ofrenda. Entonces yo le dije, no se sienta presionada, no se sienta obligada porque pues usted no lo tenía preparado. No es una ofrenda simplemente porque la están pidiendo o por no quedar mal ante los demás, ¿cierto? No ofrende por obligación, fue lo que yo le quise transmitir a ella. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, sigamos construyendo nuestro acróstico de la palabra amor y vamos ahora con la letra O. ¿Cuál es el principio para darle a Dios con amor basado en esta letra, Pastor Ángelo? Con la O, ofrezca lo mejor. Dice Malaquías 1:8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Para quienes no saben, Malaquías es un libro profético en el cual pues Dios hace sentir su voz de protesta a un pueblo que tenía al Señor y su obra como algo de segunda categoría. Una y otra vez el Señor le está reclamando a este pueblo que le dé el lugar que él se merece. ¿Y cómo se reflejaba que tenían en poco al Señor? Alguien preguntará eso. Bueno, la respuesta es en las ofrendas que ellos le estaban dando a Dios. Y de aquí podemos extraer un principio. Estimado oyente, ¿usted quiere saber cuánto significa Dios para usted? Pues observe las ofrendas que le está dando al Señor. Ahí usted se dará cuenta, sin más ni más, qué lugar ocupa Dios en su corazón. Pues usted puede decir que lo ama mucho, pero si usted al mirar sus ofrendas eso no coincide, pues usted podrá evidenciar qué hay en su corazón. Y esto está directamente relacionado con la ofrenda que damos a la iglesia. También demostramos el valor que le damos a la iglesia, también dependiendo de nuestra ofrenda. ¿Cuánto la amamos en realidad? ¿No? Sí, porque si yo pienso que en la iglesia no administran bien y todo eso, mejor llevo la ofrenda a un orfanato. No es el principio y bueno, en el programa de la próxima semana vamos a ver algo al respecto. Pastor, ¿cómo eran las ofrendas que Israel le estaba dando al Señor? Bueno, si los oyentes pueden ubicar la cita de Malaquías 1:8, yo les animo a que subrayen cuáles eran esas ofrendas, qué era lo que estaban dando ellos. Ellos estaban dando animales ciegos, animales cojos y animales enfermos. Obviamente estamos hablando en el Antiguo Testamento y el Señor pues estaba muy molesto y no era para menos. Dios los confronta por medio de Malaquías y les pregunta que por qué no son capaces de hacer lo mismo con su gobernante, ¿no? Y esto refleja la naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos, que nosotros no somos capaces de llegar tarde al trabajo, pero sí seríamos capaces de llegar tarde a la iglesia. Quizás muchos se esforzarían por darle lo mejor de sí a la familia, pero no dan lo mejor de sí a la iglesia. Incluso cuando damos regalos, ¿no? Nos esforzamos por dar un buen regalo, pero cuando se trata de iglesia, pues no lo hacemos de igual manera. Pastor, ¿qué califica una ofrenda como mejor o cuál sería el estándar para considerar una ofrenda que agrada a Dios? Bueno, hay unas características, ¿no? Para ver una ofrenda con excelencia, o como la menciona usted en su pregunta, una ofrenda como algo mejor. Una ofrenda con excelencia, digamos que es dada con fe, ¿sí? Algunos piensan que la ofrenda la dan para los hombres, ¿sí? La dan para los pastores. No es así. Bueno, y quizás por eso es que dan cualquier cosa, ¿no? Porque que están pensando que la están dando para los hombres. Pero si nosotros vamos a darle a Dios, debemos darle lo mejor. Para eso pues necesitamos tener fe. Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Vemos la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel da una ofrenda con excelencia porque él tiene fe. Entonces, al momento de ofrendar debemos hacerlo con fe. Otro aspecto de la ofrenda, ¿cuál sería para ser catalogada como lo mejor? Una ofrenda como lo mejor o una ofrenda excelente es dada con sacrificio. Y el sacrificio pues es un acto de abnegación inspirado digamos que por el amor.
Es decir, sacrificio es ir más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, debido al amor que tenemos por la persona que va a recibir pues ese sacrificio. Por ejemplo, la viuda dio una ofrenda sacrificial, podemos decir eso, ¿no? En el pasaje de Lucas 21. Y permítame, voy a leer primer libro de Crónicas 21-24, dice así: pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Aquí vemos que David no le va a dar cualquier cosa al Señor. Él dice: si yo voy a darle algo al Señor, va a ser algo que me cueste, con sacrificio. Pero hoy también inclusive nos cuesta mucho esforzarnos por acercarnos a la iglesia cuando queda lejos. No nos esforzamos por hacer algo por la iglesia. También demuestra que realmente a veces nos cuesta mucho ofrendar de nuestro tiempo, ofrendar de lo que somos para el servicio al Señor. Nuestros tesoros y nuestros talentos, nuestros dones, también requieren de esfuerzo. No que porque los tengamos no significa que no nos va a costar el ponerlos en el ejercicio de la obra del Señor. El tercer aspecto de una ofrenda excelente es que esa ofrenda es dada con calidad, ¿sí? Y la calidad, dice el diccionario, que es la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Abel pues entendió que esperaba y que merecía Dios, y entonces no le va a dar algo menor que eso. Génesis 4:4 dice: Abel también presentó al Señor lo mejor. Impresionante, ¿no? Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Personalmente me parece inconcebible que alguien ofrende a Dios un billete falso, un billete en mal estado. Yo le diría a las personas que ofrendan: asegúrese cuando usted vaya a darle algo a Dios, asegúrese que sea lo mejor. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera, en Vidas con Propósito. Ponga a Dios primero, es el tema que estamos trabajando el día miércoles y el día de hoy. ¿Cómo dar a Dios con amor y ponerlo así en el primer lugar? Hemos visto con el acróstico de la palabra amor: por la A, aparte su ofrenda; por la M, manifieste alegría; por la O, ofrezca lo mejor. Y vamos con la última letra, con la R, Pastor Ángelo. ¿Cómo damos a Dios con amor? Con la R, entonces, reafirme su constancia. Lo quiero repetir: reafirme su constancia. Dice Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vea, Oscar, la inconstancia es un pecado de la iglesia del cual debe arrepentirse. Y en mi peregrinar cristiano yo he visto cómo los creyentes a veces somos inconstantes en casi todas las áreas de nuestras vidas. Pues pienso que en el dar pues no es la excepción. Dios no está interesado en ser primero de vez en cuando, ¿sí? Él quiere serlo siempre. La inconstancia hace que las promesas y las bendiciones de Dios queden en espera. Y muchos son los que han venido postergando lo que Dios les tiene preparado debido a su inconstancia en el dar. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Fueron obedientes? Pues podríamos decir que sí. ¿Ellos se esforzaron en dar? De pronto sí. ¿Honraron a Dios con sus bienes? Sí. ¿Pusieron a Dios primero? Digamos que sí. El único problema es que ellos hicieron todo esto intermitentemente. Pastor Ángelo, esto es parece que una actitud en el pensamiento colombiano y latino. Somos inconstantes en el dar. Yo trabajo con una organización de ayuda humanitaria y la gente hace promesas, pero no son constantes en ese dar, y que generalmente pues afecta mucho pues tanto a las organizaciones como también a la misma iglesia. Es muy diferente digamos, al pensamiento anglosajón, donde son mucho más constantes en el dar, digamos, en la cultura. Sí, culturalmente nosotros los latinos somos así, ¿no? Empezamos muchas cosas, las dejamos a medio terminar, después como que las retomamos, y así en casi todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el dar. Somos tan afectados por ese comportamiento cultural que inclusive se ve reflejado en el dar. Hay personas que, reciben una enseñanza como de pronto la que estamos dando hoy, dicen, sí, voy a corregirme, y se corrigen un mes, ¿sí? Y ya el otro mes como que no, y después vuelven y retoman, y después vuelven y dejan. Es parte de nuestra cultura. Nos guiamos mucho por las emociones, no por la razón. Así es. Pastor, ¿hay bendiciones por dar al Señor?
Por supuesto, y que quede muy claro, ¿no? Solo que debemos tener el cuidado de que, o sea, esta no debería ser nuestra motivación al dar, pero la Biblia habla con claridad que el Señor bendice al que da. Y bueno, no debe ser nuestra intención cuando damos, y tampoco, y hablo a los líderes y a los predicadores, si alguno me está escuchando, tampoco debe ser nuestra intención utilizar estos pasajes para que la gente dé, pero la Biblia es, desde luego que presenta que hay bendición cuando nosotros somos generosos, que Dios bendice al que da con generosidad. Por ejemplo, miremos este versículo en Filipenses 4, 18 y 19, vea lo que dice, está hablando el apóstol Pablo: ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje, Pastor Ángelo? Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo pues está agradecido a la iglesia de Filipos, las ofrendas que ha recibido de ellos, ¿no? Él dice que esa ofrenda, al igual que los sacrificios del Antiguo Testamento, pues han subido a Dios como un olor fragante. Y da una consecuencia de dicha ofrenda. Él dice, así que, eso es un conector, ¿no? Así que esas dos palabras con las que inicia el versículo 19 es una opción que une a lo anterior con lo que viene. Es decir, Dios les iba a proveer todo lo que necesitaran conforme a las riquezas que tiene en Cristo a la iglesia de Filipo por haber sido generosos. Y ahora, la promesa de provisión es para necesidades. Dice, todo lo que necesiten, no todo lo que ustedes sueñen, quieran, desean, no, todo lo que necesiten, no todo lo que ustedes de pronto puedan codiciar. El versículo tan conocido de Filipenses 4:19 entonces tiene un condicionamiento. Si uno si lo lee fuera del contexto. Sí, claro, es que hay personas que solamente se saben el 19, pero no se saben el 18, ¿no? Para recibir el 19 hay que vivir el 18. Algunos dicen, yo reclamo Filipenses 4:19, que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Sí, Dios va a proveer todas las necesidades a usted, si usted es generoso como fue la iglesia de Filipo con el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla mucho sobre ese tema del dar. Pastor, ¿qué más nos enseña el apóstol con respecto a las ofrendas? Voy a leer este versículo de 2 Corintios 9:6. Vea lo que dice Pablo. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Aquí el apóstol liga la cantidad de lo que se ofrenda con la cantidad de lo que se recibe. Y sin tener la intención de manipular a nadie, yo quisiera hacer algunas preguntas pues, para que queden ahí a la reflexión. ¿No será que de pronto su escasez económica, estimado oyente, es sencillamente una muestra de su escasez para darle a Dios? ¿Por qué la misma cantidad que quizás usted utiliza para hacer mercado, para ir a cine o para comprarse algo, le parece grande a la hora de ofrendar a Dios? ¿Podría decirse que usted da constantemente, intermitentemente, esporádicamente o que nunca lo hace? Son preguntas para la reflexión. Hay muchas otras citas que nos muestran que Dios bendice al que es generoso, pero bueno, no quiero hablar un poco más al respecto. El principio que nosotros debemos tomar es dar con constancia. A la verdad deseo que usted crezca en todas las áreas y que incluso el área financiera sea para usted un aliciente en lugar de ser un problema. Pero si usted no aprende a ser generoso con la obra de Dios, pues eso no va a pasar. Dios no va a bendecirle de la manera que Él desea. Veamos algunos consejos prácticos para aprender a dar con constancia. 3 consejos prácticos. El primero, ofrende al Señor en medio de la abundancia. Estimado oyente, usted ha sido bendecido por Dios, usted tiene abundancia, pues sea fiel al Señor, ofrende al Señor en medio de esa abundancia. Yo hago una pregunta, ¿es fácil o difícil dar en la abundancia? Yo creo que es esto generalmente más fácil. Bueno, a algunos les parece fácil, a otros difícil, porque dicen, uy, no, es que para dar tanto, ¿cierto? Lo importante a tener en cuenta es que debemos poner a Dios primero en nuestras finanzas. El segundo consejo es este, ofrende al Señor en medio de la suficiencia, o sea, cuando se tiene lo suficiente.
cuando se tiene para lo necesario, cuando todas las áreas de nuestra vida pues están cubiertas en cuanto a lo económico, ofrende. Y yo pensaría que es relativamente fácil ofrendar cuando hay suficiencia. Pero algunos, a pesar de tener lo suficiente, dejan a un lado al Señor y entonces pronto comienzan a experimentar que les va a hacer falta. Un buen hábito en el dar mantendrá no solo protegida nuestra área económica, sino también nuestra área espiritual. Quien empieza a pasar escasez, pues pronto va a descuidar su vida espiritual. Y el tercer consejo es: ofrende al Señor en medio de la escasez. Y yo creo, ¿usted qué piensa, Oscar? Yo creo que ahí es el mayor reto que tenemos todos. Sí, yo creo que tanto la abundancia y la escasez son como una prueba, ¿no? Para el corazón del creyente. Cuando un creyente da en medio de la escasez o en medio de la abundancia, le está diciendo a Dios que independientemente de su condición económica, lo va a seguir honrando. Y a mí me conmueve la ofrenda de la viuda que atendió a Elías. Esta mujer pues estaba muy mal, y permítame leer rápidamente el pasaje. Primera de Reyes 17 del 8 al 16 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Tremendo, ¿no? De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Entonces vemos aquí claramente que esta viuda, en medio de su escasez, decide honrar, en este caso a Dios, por medio del profeta Elías. Y había una promesa, pues palabra del Señor, que iba a haber provisión para ella, y tal cual se dio esa palabra, así se cumplió. Pastor Ángelo, considero que cuando nos cuesta dar en escasez por la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, ¿no? Son temores naturales, digamos que son temores propios que nosotros tenemos, pero es allí donde podemos poner en ejercicio nuestra confianza en el Señor, de que Él va a seguir siendo nuestro proveedor. Dice, y sería nuestro versículo para el cierre del tema que compartimos esta semana, Éxodo 23:19: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias, porque a Dios se le da lo mejor, o mejor no se le da nada. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo damos inicio a una nueva serie titulada Seamos una iglesia saludable, con el primer tema: volvamos a la oración. Las reuniones en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el segundo piso del restaurante Asadero Superpollo, en la carrera 26, número 4121. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve introducción del tema del domingo. Seamos una iglesia saludable. Vamos a empezar una serie basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque si vamos a hablar de la iglesia saludable tenemos que remitirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo veo que cuando Jesús asciende a los cielos, lo primero que se puso a hacer la iglesia fue orar. Fue lo primerito que se puso a hacer la iglesia. La evangelización tiene su momento y demás, pero lo primero que hace una iglesia cuando Jesús asciende a los cielos es orar. Vamos a volver a la oración. Si queremos ser una iglesia saludable, debemos volver a la oración. Y bueno, les doy un pequeño adelanto porque eso fue lo que usted me pidió. Debemos volver a la oración pública.
a la oración comunitaria. Es lo que yo veo en el libro de los Hechos, arrancando este libro en el capítulo 1 y en el resto de sus páginas. La iglesia saludable es una iglesia que ora en conjunto, es una iglesia que ora acompañándose, es una iglesia que ora los unos por los otros, están ahí en el templo o en las casas, están orando y entonces el poder de Dios se manifiesta. Si queremos ser una iglesia saludable, debemos volver a la oración. Tú nos creaste con un propósito. Invitamos a todos aquellos amigos que no tengan iglesia o que no se congregan para que nos acompañen ahora en estas 3 sedes de reunión dominical de la comunidad Vida con Propósito. También si usted quiere comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113, 316-404-3113. También nos puede escribir con cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y recuerde que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted encontrará muchos de los temas que compartimos en este espacio. Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.